Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La educación continúa siendo un tema pendiente para todos los gobiernos, que desde el retorno a la democracia del país prometen acabar con la baja calidad de las clases que se imparten en las diferentes aulas de las escuelas, cuyas estructuras semidestruidas reflejan el abandono que sufre este sector, a pesar de que a esa secretaría es una de las que más presupuesto recibe, pero ello no se ve reflejado. Honduras figura entre los países de América Latina con menor cobertura en la educación primaria, media y superior, señalan numerosos estudios, lo que según varios expertos coinciden con el abismal número de pobres en el país, ya que aseveran que la probabilidad que una persona que no culminó la educación básica tiene el 78% de ser pobre. El reciente informe de la UNESCO, UNICEF y la CEPAL expone que Honduras no cumpliría con los objetivos en educación al 2030 que se propusieron en 2015 con la Organización de las Naciones Unidas, y el documento concluye que si antes de la pandemia del COVID-19 las naciones ya iban rezagadas en el cumplimiento de estos objetivos, el panorama es cuesta arriba para los próximos 8 años. Los datos expuestos explican que en los años recientes hubo una desaceleración en el avance de muchos de los logros educativos que eran notables en el periodo 2000 a 2015, en algunos indicadores que muestran los límites al llegar a las poblaciones con más dificultades como niñas y niños con discapacidad, habitantes en zonas rurales y remotas y miembros de hogares pobres. Asimismo, el informe revela bajos logros de aprendizaje en la región. En 2019 el promedio de países evaluados se sitúa en valores bajos, es decir que aproximadamente la mitad de los estudiantes no logran alcanzar los niveles mínimos de competencia esperados. Expertos en temas educativos consideran que la actual administración tiene un reto enfrente, tomando en cuenta que fue una de las promesas de campaña y que la nación adolece en distintas áreas. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas reflejan que alrededor de 717.691 personas no saben leer y escribir, y de acuerdo a la viceministra de Educación, Marisela Figueroa, el próximo año iniciarán una campaña de alfabetización. Por su parte, dirigentes magisteriales sostienen que el mayor de los problemas del sistema educativo hondureño es la deserción, ya que existe un importante porcentaje de jóvenes que se retiraron de la escuela o colegio, así como de la educación superior. Un informe menciona que de los universitarios que ingresaron, solo el 46% logra graduarse, mientras que más del 50% abandonan el estudio. Por lo pronto, el Poder Popular realizó el lanzamiento del programa Reconstrucción de la Infraestructura Educativa a nivel nacional, con procesos integrales que incluyen reparación de sistemas hidrosanitarios, conectividad al agua potable, techos y mobiliario. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensitivo, muy delicado, que nos preocupa a todos, el tema del atraso de la educación en Honduras. Pero antes, otra vez se han vuelto a enfrentar la Embajada de los Estados Unidos con el gobierno de Honduras. La Embajada de Estados Unidos, representada por la honorable embajadora Laura Dogu, y hoy le ha respondido el canciller de la República. Poneme lo de Laura Dogu primero, no, antes, poneme lo de ahí. Fue un placer reunirme hoy con el vicepresidente Salvador Narrala, puso ayer la señora embajadora Laura F. Dogu, con el vicepresidente Salvador Presidente. Hablamos sobre la importancia de la relación entre los Estados Unidos, a la banderita, y Honduras, incluido nuestro compromiso compartido con las normas democráticas, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. La señora Dogu se reunió con el designado presidencial. Él no es ningún vicepresidente, esa figura ya fue abolida de la administración pública y hay 3 vicepresidentes. Los 3 vicepresidentes tienen la misma posición, no hay un primer designado, no hay un segundo designado ni un tercer designado. Hay 3 designados en Honduras, no hay ningún vicepresidente. Ella después de eso puso, porque la comenzaron a atacar en las redes varias personas, me imagino yo que la gente es libre,
y puso: mis disculpas por el error, puso la embajadora Dogu. En retrospectiva, reconozco que utilicé la traducción incorrecta, ya que Salva Presidente es uno de los 3 designados presidenciales. Para aquellos que cuestionaban que me le decía Salva Presidente, Salva le contestaba Salva el otro día, aquí la doña embajadora le pone Salva también. Mis disculpas por el error en retrospectiva, reconozco que utilicé la traducción incorrecta, ya que Salva Presidente es uno de los designados presidenciales, es uno de los 3, correcto. Pero hoy ha habido una reacción fuerte, contundente, molesto el gobierno de Honduras, ya no incómodo, arrecho los hondureños, y lo demuestra Enrique Reina, el embajador Reina, canciller de la República, dice embajadora de Estados Unidos en Honduras, ni el nombre le puso. Por ahí empecemos. Embajadora Estados Unidos en Honduras. Por ahí empecemos. Quique Reina, ni el nombre le puso a la señora. En nombre del pueblo hondureño, le exijo, oiga bien, le está exigiendo, no es que... Le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de ingerir en temas política interna y decisiones soberanas compromete nuestras relaciones bilaterales, la está amenazando ahí. El canciller de Honduras está amenazando a la embajadora gringa. Le dice embajadora, ni el nombre le menciona. En nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique sus posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de ingerir, de meterse en los temas de Honduras, en la política interna y en las decisiones soberanas que solo le corresponden a Honduras, según lo que pone el canciller Enrique Reina. Por cierto, Enrique, ¿qué te has hecho? Compromete nuestras relaciones bilaterales, dice. Compromete nuestras relaciones bilaterales. Y les voy a dar un antecedente. Daniel Ortega, que ya sacó a otra representante de organismos internacionales hace algunas horas en Nicaragua, pidió sacar a la señora Dogu, Laura Dogu, de Nicaragua. Y aquí en Honduras, ya todos conocemos que la embajadora, ella vive en reuniones con varios representantes de diferentes sectores de la vida social y política de Honduras. Pues hoy claramente le dice el canciller Eduardo Enrique Reina que en nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique sus posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de ingerir en temas de política interna y decisiones soberanas compromete nuestras relaciones bilaterales. Eso está claro, es una posición del gobierno, porque este hombre, Enrique Reina, canciller, no se puede disparar sin la venia de la presidenta Xiomara Castro. O sea, esto se lo manda a decir Xiomara Castro a la embajadora Laura Dogu, que deje de meterse en la política de Honduras y en las decisiones que solo nos corresponde a los hondureños. Vamos a ver en qué termina todo esto. Si llegan a un acuerdo, ojalá que llegue a un acuerdo. Los Estados Unidos es un país cooperante, es un país amigo, es un país aliado. De hecho, somos el único país en Centroamérica que les tiene una base aérea en el centro del país. Los gringos tienen una base aquí en Honduras. Pero ojalá que lleguen a acuerdos, que nos ayudan un poco. No es que los gringos nos dan todo, eso es mentira, nos dan poco. Pero es un país con el que queremos mantener muy buenas relaciones, pero están tirantes. Aquí le dice que deje de meterse en las cosas de Honduras ahí claramente. Y es cierto, ¿ustedes creen que el embajador de Honduras en Washington le puede ir a decir algo a Biden? O decirle a Biden que por qué está atacando a Trump? O decirle a Biden que no le diga a Putin que es un asesino. ¿Ustedes creen que el embajador de Honduras en Washington puede opinar sobre algo? No, hombre, sobre nada. Pero aquí la embajadora opina de todo y aquí le están contestando. Ojalá que lleguen a acuerdos las autoridades hondureñas con Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos, que repito, Daniel Ortega la retiró
de Nicaragua. Así están las cosas entre Honduras y los Estados Unidos con su embajadora aquí. También es público que la señora se reúne con todo derecho, porque es embajadora, con diferentes hondureños de la vida social y política. Y también ningún otro embajador, el de España no anda opinando, el de Francia tampoco, el de China tampoco, sobre las cosas exclusivas de nosotros los hondureños. Solo la embajadora norteamericana, y eso tiene molesto a la presidenta Xiomara Castro, tiene molesto al gabinete, al gobierno en general, y eso lo muestra esta respuesta que le ha dado Eduardo Enrique Reina, canciller de la República, que le pide que deje de meterse en las cosas de nosotros los hondureños. Bien, vamos al tema que nos ocupa, mientras el gobierno y la embajadora gringa están peleándose, porque se están peleando. Ojalá que cuando uno tiene diferencias con alguien, lo bueno es dialogar para evitar que el pleito llegue a las trompadas. Así que estaremos dándole seguimiento a esto. Pero hoy, aquí conmigo, el doctor Raúl López, es doctor en Agua y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Alicante, España. Es máster en Tecnología Educativa de la Universidad de Barcelona también. Está aquí con nosotros, vamos a hablar sobre este sistema de educación nacional. Bienvenido, doctor. Gracias, mucho gusto en saludarlo. Le agradezco que haya tomado su tiempo para estar con nosotros. Está también el secretario educativo del Consejo Nacional de Educación con 30 años de experiencia en temas de educación alternativa, no formal, el doctor en Ciencias Sociales, es máster en Trabajo Social y Gestión de Desarrollo, el doctor Alexis Ordóñez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. 2 años de pandemia, no había clases en Honduras. De hecho, el otro día fui a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, poquitos alumnos, bien poquitos. Y los buenos profesores dan 2 días de clases presenciales y 3 Zoom. El otro día vi un cipote. Yo entré a ver al papá y él estaba en clase y tenía la computadora abierta. Entonces, mientras él rebotaba con una pelota de básquet y se la pasaba por el medio de las piernas, estaba practicando mientras recibía clases. Y le dije yo, oíme vos, pone atención, hombre. No es que están exponiendo es que pone atención lo que están diciendo los otros, porque después te toca a vos, sí, me dice. Entonces pone atención, papá, deja esa pelota. Esa es la realidad para los que tienen, primero, los papás pisto para comprarles a buena computadora. Segunda, buen internet para pagarle a los dueños de las cableras. Entonces, esos 2 años, también vi una trabajadora, tráiganme el celular, que agarraba un celular chiquito, de esos baratos. Y yo miraba a la trabajadora haciendo un gran esfuerzo por ayudarle a sus hijos que estaban allá en La Paz. Y pensé yo, qué gran esfuerzo el de esta señora, pero así como vamos a aprender. Y las universidades privadas están cobrando un montón de dinero como que iban a clases todos los días. Y todo es también por computadora. Para mí eso, no sé, aquí tengo a 2 doctores, yo de eso no sé nada, solo estoy razonando. Para mí eso no es una gran educación. Primero, no hay la tecnología en Honduras, porque piensen en la gente más pobre, los niños de las aldeas, los niños de los caseríos. No hay computadoras en todos los sectores. Pero los expertos que me digan, tomando en cuenta las recientes lluvias también, que ha dejado varios sectores incomunicados, otro clavo que tenemos. La infraestructura está dañada. ¿Se imaginan cuál es la situación de la educación en la actualidad? Doctor Raúl López, iniciamos con usted. Bueno, en primer lugar, pues usted ha hecho una reflexión muy importante con el tema de atención. Vivimos en una condición social, ¿verdad?, convulsiva, ¿verdad?, en Honduras. Venimos de tiempos difíciles y pues quiero hacer memoria que en medio de la pandemia de COVID,
vivimos 2 huracanes continuos en un margen de 15 días. Entonces, la tragedia nacional se evidencia en los indicadores de calidad de competitividad, en los indicadores de calidad de educación, en los indicadores económicos. Entonces, no podemos ser ajenos a hacer un análisis integral de toda la situación compleja en que vivimos. Sin embargo, la política general del Estado va enfocada hacia los esfuerzos por carteras sectoriales, no tanto basado en lo que menciona usted, un grupo de población o un territorio. Usted habla de conectividad, de dispositivos, de estrategias, y realmente lo que pasó estos 2 años de COVID fue la educación remota basada en emergencia. No hablamos de educación virtual, no hablamos de educación a distancia, educación en línea, era atención remota en emergencia, o sea, se hacía lo que se podía. Hoy que estamos en presencial ya, a nivel nacional, en el sistema. Perdón, corríjame, se hacía lo que se podía y era bien poco. Exactamente, era poco por las dificultades claro, de acceso que usted mencionó. Entonces, cuando nosotros como del sector educación ponemos la denuncia, digamos, del tema presupuestario, porque siempre lo voy a decir, el tema presupuestario pues afecta directamente la operación, ¿verdad? Y es un reconocer, ¿verdad?, de la situación, que se confunde la situación financiera con la situación de caja de tesorería, porque a los docentes dicen es que la mayoría cantidad del presupuesto se va en sueldos y salarios. Sí, pero esos sueldos y salarios es lo que en realidad está llegando. O sea, si ni siquiera estuvieran los sueldos y salarios, no llegaría a nada. Entonces, el tema es que como Estado no hay una cartera de inversión en el sector educación y las condiciones que permiten que la educación llegue a todo mundo. Entonces, lo que usted dijo, infraestructura, conectividad, formación docente, son las categorías de inversión más fuertes que necesitamos en este país. Nosotros como educación superior, ¿verdad?, tenemos los estudios, tenemos la identificación de todas las necesidades desde hace 20 años, 30 años llevamos en Honduras en esto, de la transformación educativa. Llegar al tema de la refundación, ¿verdad?, es una necesidad imperante porque estamos hablando de pensar diferente. Y pensar diferente es competir directamente en un pacto fiscal para la educación, un pacto para la educación que transforme, un pacto de la educación que lidere el proceso del cambio del pensamiento desde la sociedad hondureña. Entonces, yo creo que del sector educación tenemos propuestas robustas, bien estructuradas, bien consolidadas de análisis nacional, comparativo con el sector internacional, regional, ¿verdad? Tenemos países cercanos como Costa Rica que comemos lo mismo, funcionamos igual, con grandes diferencias a nivel presupuestario, ya sabemos cuáles son. Entonces, nosotros podemos hacer un sistema de gestión basado en el conocimiento, basado en la ciencia, basado en el cambiar la estructura de pensamiento del hondureño, que, como dice usted, no tiene acceso a Internet, tiene difícil acceso a caminos. Tenemos ejemplos bárbaros, ¿verdad?, de niños que caminan 2, 3 horas para llegar a un centro escolar, ¿verdad? Y que quizás esa recarga que dice usted que su mamá se sacrificaba en La Paz para hacer, era más bien su ruta para ahorrarse esas 2 horas de camino, ¿verdad? Entonces, las estrategias no pueden ser generalizadas. El territorio es diverso, ¿verdad?, en Honduras, y la población requiere atención basada en sus necesidades. Fíjese que yo pasaba, cuando la pandemia, no sé si lo tenga ahí, un video de unos niños peruanos que caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder ir a la escuela durante la pandemia, a recibir por clase virtual. Yo fui presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del 2008, de septiembre del 2008 a junio, el día que dieron el golpe de Estado. Hoy, después de la pandemia, ni educación. Bueno, en la pandemia eso fue un desastre. Le dieron cualquier cantidad de prebendas a Tigo y a Claro. Yo creo que el dueño de Cable Color, que es César Rosenthal, yo lo he platicado con él, él está dispuesto a apoyar, porque es la cablera y de datos más grandes
apoyar al gobierno en ver cómo llegarle a Internet. Igual debe ser Tigo y Claro, que se han llevado millones y millones de dólares todos los meses, y aquí en Honduras no dejan un peso. Tigo y Claro. Esos del pisto los mandan para afuera. Que ayuden aquí porque urge por la educación. Porque aquí estoy con dos expertos. Yo no fui un gran alumno. Aquí me dice el doctor Alexis Ordóñez que estuvimos juntos en el Guillén Zelaya, orgullosamente. Pero sí, cuando me tocaba estudiar, porque mi papá me decía que me iba a meter al batallón, pasaba las clases. Pero ahora la situación es difícil. También se necesita que el gobierno hable claro con estas tres compañías, que iban a ayudar o no van a ayudar. Y repito, esos de Tigo y Claro son millones de dólares los que llevan. Esos de Tigo, sí, les regalaron eso, 7 millones de dólares. Un país tan pobre como nosotros. Yo le digo a Lorenzo Sauceda, presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y a Esponda, el ministro de Educación, que se junten, que vayan a hablar con doña Xiomara, que hablen con el presidente Zelaya y pongan claro a estas empresas para que nos ayuden a repartir la Internet por todo Honduras y en todos lados, para que avancemos un poco, por lo atrasado que estamos. Doctor, sus consideraciones iniciales. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto verle. Bueno, mire, yo pienso que efectivamente la situación educativa del país no es uno de los mejores sistemas en toda la estructura de país. Y quisiera mencionar que la educación y los problemas de la educación podemos verla con dos características. Una es que la situación educativa es una situación de carácter estructural, en primer lugar, es decir, a veces queremos abordar la problemática educativa y solventar la problemática educativa que ya es conocida únicamente desde la misma educación, obviando que hay factores intraeducativos, pero hay también factores extraeducativos que influyen en que un sistema educativo, en este caso el hondureño, no opere de la mejor manera. Me refiero, por ejemplo, al sistema económico, a todo el tema de los ingresos del país, el tema de la seguridad del país, el tema alimentario, es decir, la educación desde el punto de vista de problema, es un problema complejo en el sentido de que tiene diferentes factores alrededor de él. Y también tiene otro componente, otra perspectiva, el tema educativo, y es que debemos verlo desde la perspectiva histórica. Es decir, Honduras viene arrastrando problemas de cobertura educativa y problemas de calidad educativa desde hace muchas décadas. Como ya lo han repetido muchos conocedores, lo sucedido en la pandemia y con los fenómenos que ha hecho mención el doctor Raúl, de los huracanes y otros, han agudizado o han puesto de relieve un problema que ya veníamos arrastrando, problemas de desigualdad. Miren, la educación en Honduras tiene, yo estoy de acuerdo que hay problemas de accesibilidad, de calidad, pero también hay otros problemas como por ejemplo de desigualdad. La educación refleja por un lado los problemas de la desigualdad histórica de este país y a la vez reproduce las inequidades educativas en el acceso. Entonces, creo que hay que ver desde esa doble perspectiva. Y un tercer elemento que a mí me parece importante para los hondureños en este análisis, y es lo siguiente: la educación históricamente la hemos percibido únicamente desde la perspectiva de la escuela,
Es decir, creemos que educación es sinónimo de escuela, y con escuela me refiero a colegio, a universidad. Yo pienso que, bueno, o mejor dicho, reproduzco el pensamiento de muchos teóricos, e incluso de disposiciones mundiales, que la educación es más amplia que la escuela. Desde ese análisis uno puede llegar a otras conclusiones. Por ejemplo, sin desconocer, por supuesto, que el tema educativo en Honduras es un problema. Pero si uno mira la perspectiva educativa desde esos ángulos, uno se puede llevar sorpresa. Y le voy a poner un ejemplo, que a veces creemos que hay cosas políticas que se dan casi por condición natural. Honduras ha vivido más de 100 años de una tradición política partidaria, conocido por el bipartidismo. Honduras, después del golpe de Estado, ha llegado a un proceso, y llegamos al año anterior y gana un partido, llega al poder un partido nuevo. Uno puede decir, hubo desgaste, la gente se cansó, etc. Pero fíjese que también han habido ahí acciones educativas, no necesariamente desde el sistema formal, sino desde el sistema informal, desde el sistema no formal, que han contribuido, por ejemplo, a la conciencia ciudadana de los hondureños, que ha contribuido a muchos temas que podríamos profundizar, y eso hace ver que a veces la educación, los hondureños han buscado, han encontrado otros mecanismos de educación que en gran medida complementan la educación formal. Entonces, en esa perspectiva uno puede encontrar algunas pistas de solución, pero también uno puede encontrar que, sin desconocer, estoy yo ratificando, sin desconocer que el sistema educativo en Honduras se encuentra en problemas, se ha encontrado en problemas, pero también han habido factores que complementan, que suplen esos vacíos en materia educativa. Doctor. Yo creo que es que la discusión, Raúl, siempre va a que el problema es educación. En realidad es que la sociedad hondureña no protege la educación, o sea, es al contrario. La educación es un sistema de protección para el ciudadano. La educación es el sistema de protección que va a garantizar una mejor vida para que comprenda lo que está a su alrededor, para que se relacione mejor, para que vivamos en una mejor convivencia. O sea, el sistema de protección de salud cubre unas necesidades vitales, pero el sistema de protección de educación crea ciudadanía, transforma personas. Y aquí nosotros, los educadores, tenemos que estarnos defendiendo al sistema de educación en presupuesto, en espacio, en condiciones, siempre tenemos que estarnos codeando. O sea, no hay una necesidad nacional del Pacto por la Educación. O sea, cuando lo decimos en discurso suena tan hermoso, pero en el análisis diario, o sea, siempre está por encima de todo las pugnas de poder, las pugnas de quién manda, quién está sobre quién y quién decide sobre quién y cuánto gastamos en docentes. Esa es la gran discusión. Pero hablar del sistema de protección en la educación infantil, por ejemplo, ya está demostrado, hay estudios, que el niño que se atiende cuando es niño es un mejor ciudadano adulto. El niño cuando aprende a leer y escribir bien, sabe manipular sus manos, es un mejor trabajador, tiene una mejor calidad de vida. El niño que aprende a leer bien es muy posible que llegue a la universidad o que asista a una escuela técnica para aprender un oficio especializado. Entonces, yo creo que el enfoque social que le estamos dando a la educación no es más como que fuera un lastre, ay, es que están los de educación, ay, es que en la transferencia de CEFIN hay que darle educación. O sea, y nos vamos siempre a los tecnicismos de cuánto ejecutaron, cuánto les debemos, y la discusión perpetua del 6% de la UNA, y que si el 6% incluye esto, lo otro, le restamos, le multiplicamos. O sea, ahorita que está, por ejemplo, la misión del fondo, en las discusiones hablan de la garantía de la operación del Estado.
Y una de las garantías de operación del Estado es cubrir educación. Pero cuando en la discusión natural, llamémoslo así, hablan de educación, ay, es que los profesores tal cosa, ay, es que el sistema es tan caro, ay, es que en el flujo de caja del Tesoro Nacional son muy caros los profesores. Bueno, entonces vámonos a deuda. Ay, pero es que la deuda es para otra cosa. Vámonos al espacio fiscal. No, es que tampoco el espacio fiscal. Entonces, siempre hay una barrera invisible, una barrera, un espejismo, no sé, Raúl, usted que habla mejor que yo, realmente que no permite que veamos que la educación es realmente una ruta de compromiso, pero lo vemos siempre como con los tecnicismos, como que estamos hablando de otras cosas de poder y que le dieron a este, le quitaron al otro, cuando en educación debería ser un discurso natural, un discurso fluido, ¿verdad? Pensando en proteger a ese ciudadano, a ese niño, llamémoslo niño, a ese niño, porque no lo protegemos. O sea, Alexis habló de los factores asociados. La Universidad Pedagógica sacó un super estudio de factores asociados que limitan el rendimiento educativo. Y habla del factor violencia, habla del factor de telecomunicaciones, habla del factor de carreteras, agua potable. O sea, pero todo eso no lo puede hacer la educación. Entonces, cuando hablamos de educación es generar las condiciones naturales para que los educadores trabajemos. Y las condiciones naturales son generar mejores espacios, infraestructura, telecomunicaciones, lo que ya hablamos antes. Pero yo no quiero ser repetitivo en esto. Solamente que el mensaje que nosotros debemos transmitir desde el sector educación es que solos no podemos. O sea, solo vean los compañeros que están en la Comisión de Educación del Congreso. O sea, los compañeros están hablando de educación, pero la voz más fuerte son otras cosas. Las voces en el Congreso Nacional hablan de otras cosas. Cuando la necesidad urgente ahorita es tener niños en las escuelas, muchachos en las universidades, y que los graduandos sean pertinentes con el mundo del trabajo, y que las profesiones, que las carreras, que los aprendizajes colectivos respondan a las necesidades de la motivación natural que tiene la gente para aprender, para crecer. O sea, la educación es un factor que a nosotros nos mueve la motivación natural de ser mejores. Y si no hay condiciones en que entonces se nos quita esa motivación y pensamos en otras cosas. Pensamos en tragedia, en catástrofe. Ajá, y si el entorno nuestro, hay huracanes, hay violencia, hay pobreza, ¿verdad? Vivimos en un país pobre, o sea, uno de cada 4 hondureños anda pensando qué comer en el siguiente tiempo. Sí. O que no comió el tiempo anterior. Entonces, pensar en que vamos a aprender una fórmula, en que vamos a aprender un postulado epistémico, o sea, es bien difícil aprenderlo con el estómago vacío. Entonces, el Sistema Nacional de Educación, en toda su expresión y en toda la política estructural que tenemos, porque la tenemos y existe y es funcional, y nos conocemos y nos hablamos, al final llegamos a las grandes conclusiones del gran pacto fiscal. Pero yo no escucho que en ese gran pacto fiscal le dijimos al Fondo Monetario Internacional que el 10% del PIB de Honduras va a ser para educación, o el 20% del PIB en 5 años, o que el gasto natural por persona hondureña va a ser de $2,000 anuales. Esos números no los discutimos en Honduras, no se los decimos al fondo. Nos acabamos de anexar a la CAF. La CAF se enfoca en agua, ambiente y educación, ¿verdad? El gobierno ha sido muy transparente en celebrar esa anexión, ¿verdad? Y realmente yo lo que pido es que nosotros desde el sector educación seamos parte de esa estructura financiera, de esa estructura que genere condiciones para cambiar la realidad nacional en todos los niveles de educación y en todas sus formas de expresión. Yo puedo contarles toda la estructura y todo eso, pero para que comprendamos, Raúl, yo solamente quiero decir es que nos cuiden, que esta nación cuide al Sistema Nacional de Educación y que no tengamos siempre que estar peleando espacios de presupuesto y espacios sociales con otros sectores, ¿verdad? Que hablamos que es importante el sector judicial, que hablamos que es importante el sector democracia, que hablemos que es importante el sector de protección, de defensa, está bien, pero yo puedo, y decirlo con razón de ser, que los de educación somos más importantes, ¿verdad? Entonces ese es uno de mis mensajes que quiero que quede en evidencia para que no nos desviemos de la maquinaria, porque es más fácil hablar de la maquinaria que del gran cambio. Sí, el licenciado Polo Crivelli es de Choloma, también es un máster, es catedrático universitario. Polo, buenos días.
Muy buenos días, Raúl. Mi aportación va dirigido más que todo, Raúl, a poder hacer paralizarnos en lo que es y conocer verdaderamente lo que es la demanda y la oferta en nuestro país. Nosotros no podemos seguir hablando de que tenemos estudios, diagnósticos, que por mucho tiempo lo han querido poner en marcha y venimos a hablar siempre de lo mismo. Pero si nosotros conociéramos la realidad de nuestro país, lo que la empresa lo que necesita, lo que la currícula estamos necesitando, tendríamos que hablar más que todo de eso, de la demanda y la oferta. No podemos cerrar nuestro país en el sistema educativo cuando la globalización nos está comiendo a nosotros. Aquí en el Choloma ya hay empresas que están aperturando sus sistemas educativos porque no tenemos técnicos que el sistema educativo nos los puede proporcionar. Entonces, podemos estar hablando de las escuelas, de los niveles educativos de primaria, de secundaria, de las dificultades que tiene y lo que un niño puede estar yendo de un lado a otro que no puede alcanzar su educación. Pero cuando nosotros comenzamos y de verdad presentamos nuestra oferta a lo que es la empresa, a lo que es la parte de global, entonces yo creo que ahí es donde nosotros podemos ir cambiando de verdad nuestro sistema educativo. No solo se trata de hacer cosas cosméticas y domiciliarias en nuestro país, sino que hacer cambios fundamentales y estructurados en el sistema educativo, Raúl. Por ejemplo, los técnicos, desde hace años, hace 20, 25 años, que nosotros hemos podido viendo la maquila y la empresa textilera aquí, hemos escuchado que no tienen técnicos y que tienen que traerlos de otros países para poder cubrir las plazas que nosotros perfectamente, si tuviéramos una buena oferta, la podríamos ir cubriendo. Entonces no solamente se trata de los cambios domiciliarios o los cambios estéticos, de poder poner una pizarra digital y poder de repente ya la frase trillada de que los niños puedan tener 2 idiomas para poder ser competitivos, no, sino que se trata de ver cuáles son las carreras del futuro y poder poner nuestra visión hacia ese horizonte, Raúl. Muchas gracias, don Leopoldo Crivelli, catedrático universitario y máster en mercadeo. Doctor Ordóñez, Alexis. Sí, mire, son tantos los desafíos que podríamos conversar. Voy a referirme un poco a lo que se acaba de mencionar. Efectivamente, creo que uno de los desafíos y que también ha sido uno de las dificultades del sistema educativo en Honduras, que en gran medida la educación ha estado desvinculada de diferentes procesos, por ejemplo, desvinculada en términos generales de la vida. Efectivamente, la educación debe estar muy estrechamente vinculado con el mundo del trabajo. Y eso debe ser desde el inicio de la educación de los seres humanos, viendo el trabajo como una faceta del ser humano que genera felicidad, entre todo, que no solamente genera empleo y trabajo. Efectivamente, la educación debe estar vinculado al trabajo, pero debe estar vinculado también a todas las facetas de la vida. Debe estar vinculado al mundo social, al mundo político. En fin, la educación debe responder a las aspiraciones más profundas del ser humano. Eso es una cosa profunda que requiere revisión curricular, que requiere pensar en un modelo educativo, que requiere incluso repensar cómo está organizado el sistema educativo. Creo que no solamente en esa vinculación, no solamente es estar pensando en dar respuesta a la empresa actual y hondureña. Yo creo que el sector empresarial es importante y es un referente para el sistema educativo, pero el sistema educativo no debe organizarse únicamente pensando en lo que la empresa hondureña requiere, sino que debe trascender. Es decir,
esto es una dinámica compleja. La empresa tiene que pensar también en el tipo de hondureño que se requiere y la educación también debe ser un factor de cambio en el mundo empresarial, porque todos sabemos que, bueno, en Honduras nuestra empresa privada no siempre se caracteriza, por ejemplo, por equidad, por justicia, por brindar mejores salarios, etc. Entonces, la educación no puede en Honduras estar sujeta exclusivamente a la demanda de la empresa. Debe estar ante todo sujeta al modelo de país que queremos, al tipo de hondureño que deseamos para el futuro. Entonces, eso es uno de los desafíos. Eso es uno de los desafíos importantes dentro de otros que podemos conversar. Yo sí tengo ahí un poco que no concuerdo, ¿verdad?, con lo que dice el doctor Ordóñez. ¿Por qué? Porque todavía no hemos generado el sistema educativo al servicio del trabajador. Todavía no hemos generado ese sistema educativo al servicio de la demanda y de la oferta laboral. Somos claros con que necesitamos ciudadanos, necesitamos personas, pero nuestro sistema educativo todavía tiene esa brecha de lo que dijo el profesor Crivelli. O sea, cabal, él lo menciona, no sé si él está en Choloma, en la ciudad mártir. En Choloma, ahí está. Ciudad mártir que vive las inundaciones perpetuas hasta que no hagamos el tablón. Entonces, realmente, yo lo que quiero decir es que no hemos generado un sistema educativo al servicio del empleo ni siquiera, mucho menos al servicio de las empresas. Todavía la brecha que tenemos de la oferta, como dijo el profesor Crivelli, la oferta educativa no calza con la demanda laboral todavía, ¿verdad? Yo estuve sentado aquí, Raúl, con usted hace 4 años para hablar del tema de carreras técnicas universitarias, donde en el sistema educativo superior tenemos una oferta de alrededor de 100 carreras de educación técnica superior. Sin embargo, ¿qué pasa con estas 100 carreras? No están operando ni la mitad. ¿Por qué? Por tema de presupuesto. El tema de presupuesto de la universidad nacional es claro y transparente, ¿verdad? En la Universidad Pedagógica también, en la Universidad de Agricultura también, ¿verdad? Sabemos que hay la oferta académica del nivel superior que no se ha echado a andar por temas de presupuesto. Ahora, digamos que nosotros tenemos estas 100 carreras técnicas universitarias que dijo el profesor Crivelli que eran urgentes. En aquel momento, hace 4 años, hablamos de que las íbamos a abrir, tenemos los planes de estudio, tenemos los diseños de los laboratorios, tenemos las necesidades identificadas, los centros regionales, porque Honduras no es Tegucigalpa y San Pedro, ¿verdad? Honduras es un país grande de 112,000 kilómetros cuadrados y tenemos hondureños en todas partes, tenemos 1 millón viviendo en Estados Unidos. Entonces, la oferta educativa nunca ha estado pensada en el empleo, que ojalá estuviera pensada en el empleo, y mucho menos pensada en el sector empresarial, que creo yo que el paradigma que se habla de sector empresarial es el de la gran empresa, que no es la que genera la mayor cantidad de empleo. La mayor cantidad de empleo en Honduras lo genera la pyme y la mediana empresa. La pequeña empresa y la mediana son las que generan el empleo, 3, 4 empleos por un local. Ese es el empleo sano. El empleo de una mediana empresa que tiene 10 empleados, eso es el mundo ideal. Entonces, toda la estructura, por ejemplo, de educación técnica que hemos tratado de generar en la Universidad Nacional está pensada en esa mediana empresa que tiene 10 empleados. Y las formaciones y las certificaciones laborales y las competencias, no estamos pensando en los 500 empleos, de una empresa grande. No, estamos pensando en 10, 12. Esa empresa que tiene 10, 12 empleados, créanme que esa es la que genera bienestar. Aquí en Tegucigalpa, aquí en San Pedro, en La Esperanza, en Santa Rosa de Copán, esa es la empresa que genera empleo, la de 10 empleados y la que genera bienestar porque es la que se puede sostener, la que se atreve a invertir, la que se atreve a inscribirse en todos los deberes de aportaciones, en los deberes de seguridad social, en los deberes de la ley, ¿verdad? Entonces, realmente generar un sistema educativo que no es que está al servicio del capitalismo salvaje, no es eso. Debe enfocarse a las necesidades de la gente de empleo, de buscar un empleo digno, de generar un emprendimiento sano, de generar un emprendimiento que genere más posibilidades de empleo. Entonces, para eso se requiere un sistema educativo que no solo cambie conciencia, sino que cambie habilidades, que cambie competencias, que piense
en qué ocupación, en qué se va a ocupar, o como dijo Raúl al inicio, en qué va a atender, en cuál va a ser su atención. Y si la gente está atendiendo, la gente va a hacer las cosas mejor. Doctor Alexis. Mire, sí, yo comparto en alguna medida con el doctor Raúl, pero también hay como decía al inicio, el sistema educativo es tan amplio, y yo me voy a referir a algunas experiencias de sectores que trabajan con personas excluidas, por ejemplo, en el tema de la formación para el trabajo. Hay experiencias de formación técnica para el trabajo, para insertarlos a la sociedad, y hubo un estudio en el que planteaba que el 100% de los jóvenes que egresaban de centros de formación para el trabajo, el 100% de los que se empleaban no recibían el salario mínimo. Es decir, lo que estoy diciendo yo es que efectivamente requerimos formación en carreras técnicas que se vinculen al mundo del trabajo, pero lo que estoy diciendo es que también justamente en un enfoque sistémico, no es la educación únicamente la que va a resolver los problemas de la educación. Es educación, trabajo, empleo, seguridad, etc. Mire, por muy buenos técnicos en todos los niveles que tengamos, pero si el empleador y el sistema, no solo el empleador, el sistema no está preparado para recibir la mano de obra formada, calificada, entramos en un problema. A eso me refiero. Por eso yo sí creo que la educación sí debe tener un componente significativo de formación de conciencia de los ciudadanos. No solamente hay que ayudar a que los jóvenes, los niños, los ciudadanos aprendan a leer y a escribir, a hacer cálculo matemático lógico para enfrentarse a la vida, pero también deben aprender, debemos tener un sistema que aprenda o que enseñe o que permita que los hondureños aprendamos a leer el contexto, aprendamos a interpretar nuestro entorno, a saber discernir, todos esos elementos, esos componentes, incluso colaboran con el mundo del trabajo. En fin, creo que esto refleja, por supuesto, la complejidad del tema educativo. Y obviamente creo que, y reitero, la educación se enfrenta ante un problema significativo de inequidad que usted al principio lo mencionaba y que voy a enfatizarlo. Mira, que hay unas inequidades tan profundas en todo el sistema. La riqueza está concentrada, el famoso 70% de hondureños en situación de pobreza. Eso se reproduce en la educación y eso hay que romperlo. Aquí hay sistema, hay parte del sistema educativo de gran calidad, aprendiendo jóvenes con 3 idiomas, vinculados al mundo, y hay por otro lado estudiantes con muchísimas dificultades, y eso lo estamos reproduciendo, y eso se ha reproducido, y eso incluso pareciera que a muchos les interesa que el país se mantenga. Mire, aquí se ha hablado del analfabetismo, pero el analfabetismo se viene hablando en una cifra, en un porcentaje, desde ya hace 30 años, desde el 90, con una tasa de analfabetismo que no se mueve, o a veces se ha movido para arriba un poco, se baja, pero se ha sostenido. Eso quiere decir que hay factores estructurales que nos han conducido a que la educación tenga problemas como los que Raúl menciona. La inversión en educación. Aquí no se menciona, bueno, que la cartera de salud, de educación son los que más tienen recursos.
pero eso no significa que sea lo suficiente o que hay otras carteras como seguridad, por ejemplo, que también ha venido creciendo, y entonces esto requiere transformaciones profundas, tanto en materia de inversión, en materia de modelo educativo, en materia de vincular la educación a todo el sistema, al sistema de país. Bien, permítame, solo voy a hacer una pausa y continúo con mis dos distinguidos invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Me dice el profesor Morales, la situación educativa del país está cruzando la más difícil situación como producto de la pandemia, los fenómenos naturales, la falta de fuentes de trabajo y la migración, más la desidia de los gobiernos nacionalistas y el actual, que ignoran que los docentes estamos ganando un sueldo menor al salario mínimo, y los ejecutivos del gobierno junto con los diputados hablan de todo menos de mejorar la educación. En conclusión, la educación en Honduras es la base fundamental de desarrollo inclusivo, pero tiene que ser a través de un proyecto de país. Atentamente el profesor Morales. ¿Comentarios, doctor Raúl? Sí, hablar de un proyecto de país es dejar de hacer inversiones, por ejemplo, las fragatas holandesas, que sabemos que se traducen en poco bienestar para la población en general. O sea, las inversiones en un fusil M15, un M16, es más caro un fusil M16 que un iPad, que una tablet. Y todos los años compramos fusiles y sabemos todo el gasto que tenemos en seguridad y defensa. Seguridad y defensa pues no ha retribuido, ¿verdad?, el bienestar que nosotros necesitamos como ciudadanos. Y yo tengo la leve sospecha, basada en evidencia, que si invertimos esos montos, grandes montos de seguridad y defensa en educación, este país fuera diferente. Entonces la evidencia ahí está. O sea, queremos tener seguridad, educación, defensa también. Quisiéramos tener un super sistema de defensa y que proteger nuestras aguas y no sé qué protegerlas de quién. O sea, no, estoy de acuerdo. O sea, no, o sea, y nos fascina que el 15 de septiembre aplaudimos más a los paracaidistas. ¿Cuánto vale una hora de vuelo de una nave verde? O sea, pero ¿cuánto vale una hora docente? Ahí lo acaban de decir los compañeros. O sea, ¿cuánto vale una hora docente? Y el cambio en la vida de una hora docente sobre 40, 30 niños que tienen un aula es más trascendente que una hora de vuelo de un avión verde. O sea, y eso yo lo digo públicamente. O sea, en este pacto de país necesitamos repensar qué es lo que realmente va a transformar la ciudadanía, qué es lo que va a transformar. Y seguir invirtiendo en seguridad y defensa no es en educación. Y lo digo de frente porque realmente los números de todos los países del mundo lo hablan. No podemos pensar en tener alta tecnología en radares, alta tecnología, que les cuento, tenemos alta tecnología en radares para medir lo que viene y lo que entra, lo que sale y lo que entra. Pero esos radares no pueden ser usados para medir el tamaño de las nubes y hacer los cálculos de precipitación para las tormentas. No tenemos acceso a los radares. Los científicos de las ciencias naturales y de agua no podemos usar los radares como sucede en el hermano país El Salvador. El Salvador tiene una precisión milimétrica de cálculo de lluvias porque los radares son usados por el sistema civil para calcular sus emergencias, sus precipitaciones del río Lempa y de los otros ríos. Entonces, realmente aquí hay una discusión entre cuál es el enfoque de cambio de este país. Si va a seguir siendo la fuerza punitiva, la Corte Suprema, el Ejército, o si vamos a hablar de una Honduras con desarrollo económico, con el incremento de emprendimientos, con facilidad de acceso, con libertad económica, ¿verdad?, con oportunidades de buena energía, buenas carreteras, buen agua. O sea, esas son las necesidades que este Estado debería estar previendo para que los demás, educación, trabajo, pensemos en cómo transformar. Pero tenemos problemas de energía en un sistema perverso, ¿verdad?, que viene trayendo, quita, le pone,
un sistema de desconfianza, que es un modelo, o sea, la confianza es el principio de la economía. Uno otorga una cantidad de dinero por recibir un servicio o un bien. Y hay sistemas como el de energía que a veces todos los que participan desde el Estado es complejo, entonces eso no genera confianza. Y hay sectores, insisto, como el sector educación, que si las cosas funcionan, yo no creo que haya alguien, una persona, que cuando pasan una toma de las escuelas bonitas, de las escuelas arregladas, se sienta incómodo. Como vemos hondureños que nos incomodamos cuando vemos que compramos aviones para la Fuerza Aérea. O sea, sí, no soy el único, creo yo, y no seremos muchos, pero, o sea, esa es la cosmovisión que genera la educación. O sea, cuando vemos que están los niños sonriendo, las imágenes que ponen de soporte aquí los compañeros, cuando están los niños sonriendo, los niños con sus materiales, los niños en una computadora, los niños en conectividad, los niños con un espacio limpio, sano, o sea, eso no le puede molestar a nadie. Entonces, ¿qué significa? Que generamos bienestar, generamos tranquilidad, generamos paz, la paz territorial. Y les pongo el ejemplo de Choloma, una ciudad que tiene alto ingreso, pero que no tiene paz. ¿Qué será? Como una ciudad con alto ingreso no tiene paz. Uy, sí. Porque no tiene condiciones de bienestar. Hay una violencia horrible. Las escuelas, o sea, los territorios de bienestar, los espacios públicos, las escuelas principalmente. El espacio público no es ir a sentarse, que dicen, es que eso es para que jueguen los hipotes. No, eso es educación también, como dijo Alexis. Entonces, tenemos la evidencia en el país donde hay... Les pongo un ejemplo en Ocotepeque. Ahorita tenemos problemas de inundaciones y carreteras en Ocotepeque, en Santa Bárbara, Copán. Pero en Ocotepeque se vive mejor, porque la gente está pensando en el sistema de educación y eso se traduce en indicadores. O sea, al final es cuando hay un pacto social local, se transforma el territorio. Pero, y insisto con Choloma, o sea, esa es la evidencia de que solo el alto ingreso no es suficiente. Necesitamos que la política pública, y digo política pública puede ser municipal, puede ser local, el regidor municipal, o sea, realmente enfocarnos en transformar esos espacios de bienestar, porque insisto, el sistema de educación es un sistema de cuidado, no es un sistema de choque, como dicen los políticos, es que los profesores son la base del partido. No, eso no es. En educación somos el sistema de cuidado de largo plazo. El sistema de salud es el sistema de cuidado de corto plazo y es remedial. El sistema de educación es el preventivo, es la inversión de largo plazo. Sí, dígame, doctor Alexis Ordóñez, ¿en qué ha avanzado la educación en los 8 meses que lleva la actual administración? ¿Qué dificultades enfrenta la Secretaría de Educación para solventar todos estos problemas que son a nivel nacional? Mire, al inicio mencioné que esto es un problema histórico y yo voy a omitir plantear toda la crisis histórica en este momento que el actual gobierno ha asumido sin desconocerla. Por ejemplo, la pandemia, si bien es cierto, generó una dificultad a nivel mundial. Yo creo que también como producto, incluso de la misma forma de desarrollarse el proceso educativo, se perdió la oportunidad de darle rienda suelta a la creatividad en momentos de crisis. Por ejemplo, yo sí creo que en esos tiempos, de esos 2 años de pandemia, el sistema educativo se tuvo que mover, tuvo que ser súper creativo. No se hizo, se paralizó. Entonces, eso agudizó la crisis que este año hemos encontrado. Entonces, en ese marco, yo creo que hay yo diría que no son avances tan profundos, pero que son signos de que van a seguir caminando o vamos a seguir caminando hacia unos avances significativos. Primero, mire, el hecho de retornar, a las clases en el sistema formal y tomar la decisión de retornar a las clases
me parece a mí que ese es el primer resultado positivo. Había había oposición de diferentes sectores para retorno. Oposición externa, claro, oposición interna, de lo mismo a muchos docentes. Es decir, 2 años, por ejemplo, en algunos casos que nos quedamos o se quedaron en sus casas, efectivamente generó ahorros económicos para muchos, significó comodidad para otros. Entonces, retornar y tomar la decisión frente a la amenaza de un recontagio y volver a las clases, a mí me parece un acierto, en primer lugar. Segundo, desde la Secretaría, y eso estoy hablando de todo el sistema, tanto del sistema de educación de la educación básica, la educación media, la educación universitaria, que ciertamente hay dificultades, pero hay una decisión de retornar a las clases y de retornar de forma presencial. Lo segundo, mire, en materia del sistema formal, en Honduras creo que existen más de 20.000, entre 20.000 y 30.000 centros educativos, y se ha empezado a trabajar un plan de reconstrucción de centros educativos. Los centros educativos en Honduras están históricamente abandonados. Cualquiera me va a decir, bueno, pero aquí, si abriéramos micrófonos y frente a esto que yo estoy diciendo, vamos a tener muchas llamadas que van a decir, sí, pero aquí está abandonado, y efectivamente así es. O sea, pero creo que se ha avanzado en un plan de mejora. Ahorita se han alcanzado cerca de 800 centros educativos restaurados, reparados. Es mínimo en relación a lo que hay, pero creo que hay indicios importantes. Otra cosa, otro resultado a mí me parece una acción significativa son los concursos. Los concursos que son polémicos, que miren, un sistema histórico de este país de tanta desconfianza. ¿Cuántos maestros hay en Honduras? En el sistema formal están registrados 62.000 maestros. Entonces, mire, se hicieron concursos para más o menos 40.000 plazas, no, perdón, menos, como 15.000 plazas, creo, que participaron 55.000 docentes. 15.000 plazas, estamos hablando aproximadamente el 20% de los docentes actuales, y participaron 55.000 docentes. Entonces cualquiera puede decir, bueno, que hay desconfianza, que hay las pruebas, que en fin, tantas dificultades que yo no puedo negar que pueden haber problemas. Pero la decisión de hacer los concursos, de tratar de hacerlo mejor, eso favorece la cobertura educativa, la renovación del sistema, porque aquí hay que reconocer también que hay muchos docentes en el sistema formal cansados, que usted ya no puede hacer nada con ellos, tienen 25, 30 años de estar en aula, están cansados, están enfermos. Las reformas de la ley del IMPREMA prolongaron los años de jubilación. Entonces, los concursos a mí me parece que es un signo importante de renovación. Eso es una actividad. Otra, y con esta concluyo, creo, como logros, mire, que es una cosa que no se puede ver, porque la gente necesita cosas concretas, yo estoy de acuerdo, pero para llegar a una cosa, es como para llegar a una casa linda, yo tengo que hacer un plano. El plano al dueño de la casa no le interesa el plano, le interesa la casa. Lo mismo pasa en educación, pero mire, ahorita se ha venido trabajando equipos de trabajo, la Secretaría de Educación junto con las universidades nacionales, la universidad pública, pedagógica, algunas universidades privadas, el sector de la educación no formal. Se ha venido trabajando y se está construyendo, aunque ya han habido avances, se ha iniciado el diseño de un plan de refundación de la educación en Honduras, que va a tener
o va a plantear algunas prioridades, porque eso es un tema importante en la planificación educativa. La educación tiene tantos frentes, tantas necesidades, y con las dificultades que ha mencionado el doctor Raúl de recursos y de todo eso, aquí se requiere priorizar. Priorizar significa asumir 3 o 4 temas que muevan el sistema educativo para ir adelante. Priorizar también significa dejar en segundo plano otro. Entonces, yo creo que eso es otro avance significativo. El plan de refundación, aunque ya se ha venido trabajando, pero de manera estructurada, se va a plantear a finales de este año, inicios del 2023, en una nueva ruta de trabajo. Yo creo que son indicios significativos de que podemos ir avanzando, porque lo otro, creo que aquí es importante pasar de la descripción del fenómeno, tanto desde un punto de vista descriptivo, cuantitativo, cualitativo, temas de calidad, a tener capacidad de innovar, a tener capacidad de proponer cambios profundos en el sistema educativo nacional. Permítame una nueva pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Los muchachos de la producción me anotaron aquí, la UNESCO, UNICEF y CEPAL señalan que entre el 2015 y el 2020 hubo una desaceleración de los indicadores de acceso a educación primaria y secundaria. ¿A qué se debe esto y cómo evitar que los niños y jóvenes sigan marginados del sistema educativo? Primero porque no los cuidamos. No hubo condiciones para cuidarlos. No hubo condiciones para atraerlos a través de un sistema de beneficios directos como la merienda, como la atención en recursos. O sea, si un laboratorio de un instituto tiene condiciones del Vibogran, del Técnico Honduras, del Alemán, tiene condiciones, eso se va a llenar de muchachos. Usted habla en anuncios de su vida estudiantil. Entonces, esos tiempos, para que lo recuerden todos, eran bonitos cuando habían condiciones bonitas. Entonces, si nosotros generamos en estos institutos, en estos colegios, en estas universidades, en estas escuelas, condiciones atractivas, la gente se motiva. El dato que le dieron significa que las familias se han empobrecido. Y las familias se empobrecen y lo que hacen es buscar una forma de compensar ese ingreso económico que ya no tienen. Entonces el niño a los 12 años sale, a los 11 años sale. O sea, no es posible que no logremos sostener hasta un 9º grado. La educación básica es obligatoria en este país, y es obligatoria significa que todos los recursos de las familias y todos los recursos del Estado deben enfocarse en que alcancemos los 9 grados. Y luego de esos 9 grados que salgamos al mundo, digamos así, a una educación no formal para aprender un oficio, una práctica, una técnica, o que vayamos al mundo universitario y estudiemos un bachillerato, o vamos al sistema de bachilleratos técnicos profesionales para ir al mundo del trabajo, o participemos de la formación del Infop. Educación en Honduras no solamente es la Secretaría de Educación. Educación en Honduras es un sistema complejo, ¿verdad?, que interactúa y que lastimosamente, pues, o sea, decimos el número de 65,000 docentes. No, yo le sumaría los 5,000 del mundo universitario, le sumaría los 2,000 de educación no formal. O sea, educación no solamente es lo que tiene que ver con el IMPREMA, también ahí está el IMPREUNA, también está el INJUPEN, también están los otros regímenes privados. Entonces, por eso hablar de la dignidad de la educación, no solamente, y hablamos casi siempre del Sistema Educativo Nacional, de la Secretaría de Educación, ¿verdad? No solamente somos eso. Por eso,
y Alexis lo describe, o sea, habla siempre de la multidimensionalidad de la educación y todos los factores que intervienen. Pero yo más bien me iría, volviendo a la pregunta suya, Raúl, ¿por qué la gente se sale de la educación? Primero, porque no tiene cómo, y la segunda es porque no está motivada. Bueno, él lo está hablando. Para educación, ¿cuál es el mayor motivo de que los jóvenes abandonen los estudios? ¿Qué significa que 10 alumnos que ingresan a primer grado, solo 3 concluyen? Bueno, ahí es un tema interesante y ese es uno de los mayores problemas en Honduras, que el problema en Honduras no solo es el ingreso al sistema educativo en términos generales, con lo que hemos mencionado. Hay problemas también en el sostenimiento de las personas en el sistema y hay problemas también de la conclusión en el tiempo oportuno. De los que ingresan, solo 3 concluyen la secundaria. Sí, y creo que solo uno ingresa a la universidad. Y yo insistiéndole antier a los diputados, insisto en eso, yo mocionaría que no le den licencia a nadie que no tenga al menos la educación secundaria, porque la segunda causa de muerte en Honduras son los accidentes de tránsito. Y aquí cualquier persona que desgraciadamente no ha tenido acceso a la educación, el analfabetismo sigue siendo muy alto en Honduras, cualquier persona le dan una licencia de conducir. Sí, y un carro, una moto, un camión, un bus, una cuatrimoto, una motoneta, una, ¿cómo se llama que andaba Xiomara, la presidenta montada? Una mototaxi. Es un arma para matar gente. Sí, ahora mire, claro, ese es el punto de llegada, pero el problema que tenemos es que hay una serie de factores que hay que resolver para poder hacer que los jóvenes y los niños, las niñas se sostengan en el sistema educativo. Cosas aparentemente sencillas. Por ejemplo, y Raúl lo mencionó, merienda escolar. La merienda escolar es un factor significativo en un contexto De hambre. de pobreza. De hambre. De hambre. Claro, si usted me dice, bueno, o un papá que tiene a un muchacho en la bilingüe, no lo ven como importante, pero en la zona rural, la merienda escolar es importante, pero hay cosas todavía también importantes. La infraestructura de los centros educativos hay que hacerlos atractivos. La educación, y aquí es más profundo, el modelo educativo, el espacio educativo, el acto educativo debe ser más atractivo, estimado Raúl Valladares. Mire, los jóvenes, la neurociencia lo ha explicado, la neuroeducación lo está explicando. Los niños, las niñas, los jóvenes no van a la escuela porque les gusta ir a la escuela. Entonces la escuela se tiene que convertir en una cosa mucho más atractiva. Bueno, yo a usted lo conocí en colegio jugando fútbol y yo creo que yo he tenido en mi oportunidad de docente, he hecho giras educativos a La Tigra y me encuentro con estudiantes y de lo que se acuerdan es de la gira. Es decir, la educación debe ser atractiva. ¿Oíste, Gerson? Debe ser atractiva, debemos explotar, por ejemplo, la educación lúdica, que los muchachos jueguen, que los muchachos tengan, las escuelas tienen que tener espacios recreativos, que corran, que jueguen, que si los jóvenes van a la escuela por encontrarse entre ellos. Bueno, donde usted y yo estudiábamos no había donde jugar y agarrábamos para el Virichiche y usted para el Rubén Callejas. Así es, y los recreos los teníamos en la calle. Sí. Los recreos, y eso eran esos son los encuentros fenomenales. Entonces, mire, sostener a los jóvenes requiere de todos esos elementos, requiere de otro aspecto muy importante, y es la calidad de los docentes, que es un tema toral, en todos los sistemas, como dijo Raúl. Miren, es cierto, los otros factores se requieren materiales educativos, se requieren textos, pero si tenemos docentes capacitados y bien estimulados en términos pedagógicos, en términos de salarios, entonces son factores que van a permitir
que los jóvenes se mantengan. Y uno último, mire, en el contexto de pobreza hay una complejidad, y es que los jóvenes están siendo obligados, los adolescentes están siendo obligados por el contexto a trabajar. Después de 6º grado, de 9º grado, que ya tienen ciertas habilidades, van a trabajar porque tienen que sostener, y ahí la educación pasa a un segundo plano. Entonces, todos estos elementos de becas, de merienda escolar, de un sistema atractivo, es lo único que va a poder hacer que los jóvenes se sostengan. Si, por ejemplo, su idea, que no se les dé licencia, sí, está bien, pero si no se hace todo lo anterior, no se puede lograr estos elementos, no se puede lograr mejorar el nivel educativo a nivel universitario si no se solventa toda esta base y si no encontramos los mecanismos de sostenimiento en el sistema educativo. Pues si eso no pasa, van a ir los muertos. Un montón de cipotes Sí. manejan esos rapiditos Sí, que, como sí. dice usted, con suerte pasaron la primaria. Sí, pero fíjese que podemos encontrar mecanismos alternativos. O sea, ¿por qué no hacer un sistema de formación para desarrollar habilidades y competencias para los conductores de mototaxi? No necesita ir a la universidad. Se pueden montar cursos específicos para certificarlos como conductores de mototaxis. O sea, mira, aquí se trata de ser creativo, de ser innovador. En la pandemia se pudo haber, mire, usted lo dijo al principio, si hubiéramos puesto internet en todas las zonas del país, cuántos cables, No han puesto nada de nada. Sí, pues falta creatividad y decisión. Los medios de comunicación en la pandemia pudieron haber dado cursos de cocina, cursos de cómo arreglar las puertas en la casa. El gobierno nos pidió a los medios 1 hora en la televisión. Nosotros lo dábamos y la mayoría de medios lo dio. Pero como dice usted, pudieron pedir más. Sí. Pero eso le corresponde al gobierno Así es. dirigir. Dígame ahora, doctor Raúl, con eso de cómo estará la infraestructura de Honduras. ETA y OTA han visto, buscate una toma de las inundaciones, ¿cómo estará la infraestructura de las escuelas? Terrible, es simplemente, o sea, no podemos ir a un lugar que tiene 1 metro de agua. O sea, las tomas que acaban de pasar en la zona de Guaymas, ¿verdad? Toda la ribera del río Ulúa, toda la ribera del río Chamelecón, toda la zona del río Ulúa en Santa Bárbara, en Ocotepec, en Copán. De eso les puedo hablar con mucha propiedad, ¿verdad? Es mi tema de estudio. Realmente las condiciones naturales, las condiciones de operación natural para hacer comercio, para hacer vida, para movilizarse, están limitadas. Entonces, realmente, esta es una situación vital, ¿verdad?, que sobrepasa para mí el tema de salud. Es solventar la gobernanza de la tierra, gobernanza del territorio. Que ese río fue gobernado hace 120 años por la bananera. Y queremos seguir utilizando el territorio como lo diseñó la bananera y como el río natural tiene su comportamiento, cuando ahí ya tenemos 3 millones de hondureños. Entonces no hay condiciones, ni siquiera para comerciar, para moverse, mucho menos condiciones para tener un sistema educativo, como les digo, en condiciones de bienestar. Realmente, viviendo así, lo más importante ahí es respirar. Imagínense, o sea, esa gente está primero respirando y segundo, que no se la lleve el río. Entonces, en esos espacios de vulnerabilidad en que vivimos, no vamos a lograr condiciones de pruebas de razonamiento lógico, matemático. No, si esta gente se está jugando los 30 segundos de oxígeno. Entonces, insisto, en estas condiciones de país que no generamos sostenibilidad o gobernanza en la tierra, gobernanza en el dominio de los vías de comunicación, va a ser bien difícil que tengamos un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema más democrático y todos los sistemas que queramos montar como seres humanos. Entonces, para mí el tema de la inversión, de la gran infraestructura de país, es supremamente importante. El tema de las represas, ¿verdad? Sobre todo en el Valle de Sula. ¿Por qué? Porque el Valle de Sula nos genera demasiado bienestar económico.
Entonces, si tenemos bien el Valle de Sula, nos queda tiempo para pensar en los espacios donde la vida es más difícil en términos de acceso. En el Valle de Sula tenemos agua, tenemos tierra, tenemos el acceso a energía solar permanente. En otras partes del país no. Entonces, el sistema de infraestructura de educación está deteriorado en todos los niveles. Ustedes van a un taller del Infop, está deteriorado. Ustedes van a un centro regional universitario de cualquier universidad pública, está deteriorado. Van a las escuelas de educación básica, están deterioradas. Entonces, ¿qué significa? Que la inversión para hacer llegar al bienestar ahí se va a complicar más. Y no estoy diciendo que en Tegus y en San Pedro es más fácil porque es ciudad, entonces hagamos cosas grandes, como hace 100 años, 120 y pico de años, del sistema del colegio central, se llamaba, o el modelo del hospital de referencia, hospital escuela. O sea, ese modelo ya sabemos que no funciona porque la gente viene, imagínense la tragedia que vive la gente para venir a ver un médico aquí a Tegucigalpa o a San Pedro Alcatarino, cuando el sistema de bienestar debería ser que un médico de atención lo atienda en su comunidad más cercana y evite que se complique hasta hacer cirugías. Pero volviendo al tema de las escuelas están destruidas, las escuelas están inundadas, las escuelas son centros de albergue, ¿verdad? En urgencia, y aquí nos gusta vivir en urgencia. Se decreta la alerta, se decreta el código rojo, y entonces en código rojo pasa de todo, ¿verdad? Entonces, realmente, usted hablaba de telecomunicaciones, y Alexis dijo de innovar. Yo quisiera saber si ha habido una gestión del Estado de Honduras para hablar con Elon Musk, como hizo Brasil, y decirle que nos ponga Starlink, internet inalámbrico de satelital. Él está haciendo pruebas y está usando, él dijo que el Amazonas era importante y que por eso ayudaba a Brasil. Pues resulta que en Centroamérica está en la biosfera, está en territorios, santuarios de preservación ambiental, pero como país, o sea, tenemos embajadores en todas partes, tenemos embajadores en Nueva York, en Washington, y nuestros embajadores han hecho una gestión para hacer una solicitud a Elon Musk, por ejemplo. Él sabe que Honduras existe. Hemos hecho una gestión con Bill Gates, ¿verdad? Pensando fuera de la caja. O sea, bastante. Sí, o sea, no, pero es lo correcto, pensar así. O sea, imagínense que esta semana celebramos la humanidad que explotamos una nave espacial sobre un asteroide, lo que vimos en las películas hace 40 años. Aquí estábamos pensando que íbamos a jugar contra Argentina y que íbamos a ver a Messi. Es la verdad. Sí. ¿Dije alguna mentira? Totalmente de acuerdo con usted. Eso nos llena. Inclusive a mí me gusta el fútbol. Yo soy periodista deportivo. Pero eso es lo que nos llena. Lo que él está diciendo es lo correcto. Otra visión. Sí. Sin embargo, yo comparto la perspectiva innovadora. Sin embargo, tal vez forzando un poco lo que usted dice, pero quiero referirme, yo creo que el deporte es también un elemento a innovar en el sistema educativo del país. Eso es lo máximo. Eso, mire, o sea, mire, lo aleja uno de las drogas, del alcohol. Yo me acuerdo, había compañeros que les gustaba fumarse, echarse su puro de marihuana. A mí no, porque yo me dedicaba a jugar fútbol. Nunca he probado una droga en mi vida. Y eso, yo me acuerdo que teníamos al profesor García. Sí. Y eso él nos decía, que el deporte, entonces uno se mete en el rollo del deporte. El deporte ayuda mucho a los jóvenes a alejarse de los vicios. Eso claro, es cierto. Claro. Entonces, mire, incluso fíjese que en pandemia, claro, como la pandemia en el mundo y en Honduras también, la pandemia la manejamos con la estrategia del terror. Esa fue la estrategia para la pandemia, el miedo, Código el rojo. terror. Código Entonces, rojo. pero fíjese que si hubiéramos sido innovadores Código rojo. y hubiésemos aprovechado para desarrollar prácticas de educación física, de cultura física, en esa época, en la calle, en el barrio, en la cuadra, desde los medios de comunicación, y si el sistema educativo incluyera el tema del deporte, el tema de la cultura física, mire, y no estoy hablando en abstracto, hay países que han priorizado en el sistema educativo la lectura de la literatura, la lectura abierta, las prácticas, el arte y el deporte. 4 elementos clave
para desarrollar el sistema educativo. Entonces, y esto no es solo un asunto de recursos, de inversión, es de creatividad, es de innovación, es de discusión. Mire, le doy la razón, pero ya casi nos vamos. El otro día fui al Museo Nacional de Arte. Solo mi hijo y yo estábamos ahí. Da pena. Sí. Pero da pena. Ya día fui a la Hemeroteca Nacional a buscar algo. Antes se archivaban los periódicos, se empastaban. Y usted podía ir a buscar la historia de Honduras. Los ratones se han comido todo. La ministra de Cultura tal vez hace algo. Porque los que estaban... Mire, yo fui ahí, enfrente al MIN. Sí. Da pena, vayan. Da pena. Y la hemeroteca, los ratones se han comido la historia de Honduras. Sí. Así está este país. Hay tanta gente capaz en arte, historiadores, tanta cultura. No existe la cultura en Honduras. ¿Qué hacen en el Teatro Manuel Bonilla? Un teatro bonito. Poco lo que se hace. Sí. Bueno, ustedes que son educados, que conocen de eso. Así está, ojalá mejoremos. Desgraciadamente nos tenemos que ir. Doctor Raúl López, le agradezco haber estado con nosotros. Su mensaje al pueblo. Mi mensaje es que creamos que esto puede cambiar, que creamos que el sistema, que entrar en educación permanente a lo largo de la vida es una ruta, ¿verdad? Una ruta de vida. Vivir para aprender, vivir para continuar y para crecer. Y ese es el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Creo que educación no solamente es estar en el sistema, educación es la actitud que tenemos para aprender de un aparato, para aprender del compañero, para aprender de los medios de comunicación. Una actitud propositiva y este país la tiene. Hemos demostrado los cambios democráticos, por ejemplo, con cambios democráticos que este país piensa, que este país razona, que este país está motivado a cambiar y a crecer. Entonces aprovechemos esa motivación intrínseca que tenemos los hondureños de lucha y de garra, porque si tenemos valor para hacer grandes heroísmos como movilizarnos de países, podemos hacer cosas grandes. Entonces yo sí insisto en que este país tiene esperanza para cambiar y el cambio está en educación y no en otras cosas. Gracias, el doctor Raúl López. Cerramos al doctor Alexis Ordóñez. Igual, yo reconozco que la educación está complicada en Honduras, reitero que está complicada y el país está complicado. Sin embargo, yo quiero también dejar un mensaje de optimismo. Yo creo que las autoridades de los sistemas diferentes en Honduras están tomando en serio transformar, hacer cambios sustantivos y creo que al final nos corresponde a todos entender que la educación no solo es ir a la escuela, podemos educar en la casa, podemos educar en el campo, podemos educar en el taller, en el campo de fútbol, de basquetbol, lo que sea. O sea, entremos en una dinámica de transformación, de innovación, de autoeducación para poder salir adelante. El expresidente Carlos Flores ha hablado mucho de que los hondureños no leemos. Y es cierto. Yo tengo años, yo leo un poco. Tampoco soy un gran lector, pero sí leo un poco. Porque creo que leo más que la mayoría de los hondureños, porque los hondureños no leen nada. Dígame, hay que hacer una campaña para que los hondureños aprendan a leer y hay gente que me dice, no, es que me cuesta, no puedo. Sí. ¿Cuántos libros leíste el año pasado? Ninguno. Y el antepasado, menos. Es la verdad. Los japoneses están terminando a los 18 años leyendo 52 libros al año. Entonces yo creo que, perdón que me interrumpa, mire, ese es un tema clave, hacer un programa nacional de lectura a todos los niveles. Eso solventa, mire, no vaya a la escuela, pero si usted aprende a leer, a interpretar, a discernir, ahí solventamos. Ese es un tema clave que hay que tomar en la refundación de la educación. Gracias, doctor. A ustedes que tengan un bonito viernes, cuídense, que si va a salir en carro, que no beba, si el que va a chupar, que busque quien conduzca para no tenerlo como noticia el fin de semana de que murió por un accidente de tránsito. Que estén bien, no nos cambien. Un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día.